estancias en el canal durante horas de horas y se empezó a grabar y a grabar muy bien, con muy buena calidad. Así que fue un cambio realmente muy importante. En las décadas de 1960 y 1970 aparecieron grandes figuras televisivas con calidad de exportación. Una de ellas fue el culto y correcto animador, además maestro de ceremonias por excelencia, Pablo de Madalengoitia, conductor de varios programas exitosos como Pablo y sus amigos y Esta es su vida. Pablo de Madalengoitia, por ejemplo, un mozo muy culto, muy simpático, que tenía experiencia ya en teatro, en radio, que, digamos, no tenía una voz específica, encantadora, pero tenía una cultura y una simpatía sensacional. Los programas concurso que recordamos así con gran placer y con más cariño son los que hacía, por ejemplo, Pablo de Madalengoitia, que era la pregunta de los 500.000 reales, ese tipo de cosas, donde se premiaba sobre todo el conocimiento. Otro personaje de la pantalla chica fue Kiko Ledgard. Kiko era un excéntrico animador con una personalidad arrolladora. Dirigió con gran suceso varios programas concurso, como Haga Negocio con Kiko y La Pareja 6. En 1971 se instaló en España, donde hizo una carrera notable, hasta que volvió al Perú en los años 80 y sufrió un lamentable accidente que casi le cuesta la vida. Animador de estilo singular, dicharachero y popular, fue Augusto Ferrando. Su programa Trampolín a la Fama fue emitido por más de 29 años, de 1967 a 1996. Gozó de altos índices de audiencia. No podemos dejar de mencionar a Pepe Ludmir, crítico de cine que transmitía con un estilo y voz inigualables los premios Oscar. Lo hizo durante 44 años, entre 1951 y 1995, de manera ininterrumpida. La telenovela era un género que se cultivaba ya desde los años 50 en Estados Unidos, Cuba y México, como heredera de las radionovelas. En el Perú fue Panamericana Televisión con sus jóvenes directivos, los hermanos Delgado Parker, quienes apostaron por ese género. Su propósito era convertirse en exportadores de telenovelas, llamadas también folletines o culebrones. Las primeras telenovelas las pasa el Canal 5 Panamericana, muy apegados a la fórmula clásica de la radionovela que venía de Cuba y de México en versión latina, pero había un antecedente norteamericano en la soap opera, ¿no? Las óperas de jabón, porque las marcas de línea blanca y de jabón eran las que solían auspiciarlas, ¿no? Productos ligados a la ama de casa, que era la principal audiencia de este género, ¿no? O sea, la telenovela tiene ese arranque de género muy importante, ¿no? Porque se supone que es la mujer la que se queda en casa mientras el hombre trabaja, y por eso la telenovela para ella, y es un mundo muy femenino, ¿no? En las décadas del 60 y del 70, Panamericana Televisión se convirtió en una especie de fábrica de telenovelas. Los estudios donde se grababan estas producciones quedaban en San Miguel, en el mismo lugar donde años después se instalaron la Feria del Hogar y la Feria del Pacífico. ¿Se acuerdan? En 1969 se produjo la telenovela peruana más exitosa de todos los tiempos,
Simplemente María, que se vendió a 14 países, incluidos Estados Unidos y México. Este melodrama duró casi 2 años y tuvo 400 episodios. Sus protagonistas, Savi Kamalich y Ricardo Blume, continuaron sus exitosas carreras en México, una de las plazas televisivas más importantes del continente. Tenemos que vernos seguidos, María. Vernos. Claro, salir, pasear juntos. Entre el 68 y el 69, Genaro Delgado Parker se dio cuenta que el Perú era un importante productor de telenovelas porque algunas ya las estaba exportando incluso a mercados como México. Genaro se da cuenta que uno de las ventajas comparativas de producir ficción en el Perú era que el acento y el estilo actoral de los peruanos tenía una cierta neutralidad acogedora para la región. Argentina nunca pudo en ese entonces colocar con éxito una telenovela afuera, pero el Perú sí. Simplemente María, que es hasta hay récord Guinness sobre ella, ¿no? Una de las 2 o 3 telenovelas más importantes de la historia latinoamericana, y esto es mucho decir. Luego de Simplemente María llegó Natacha, protagonizada por Ofelia Lazo y Gustavo Rojo. Ambas fueron producciones sumamente exitosas y contaban la historia de la linda, dulce e inocente provinciana que llega a trabajar a la capital. Por esos años, la migración del campo a las ciudades era un fenómeno usual en las capitales de Sudamérica y probablemente por ello fue que este argumento caló hondo en la teleaudiencia. ¿Saben cuántos puntos de rating llegó a tener en una ocasión Simplemente María? 80. 80 puntos de rating, impresionante, ¿no? Hay la progresión del migrante, ¿no? Y de la joven analfabeta que aprende a leer y escribir y se convierte en una diseñadora de moda, ¿no? Es una ficción reformista, ¿no? Hacían coproducciones con Argentina, como fue Nino, y todas eran de muy buena calidad porque los actores eran extraordinarios, ¿no?